hay que empezar toda una temporada y pueden surgir pues conflictos en la familia, con los hijos, en tu matrimonio, diferentes situaciones que nuevamente tendrás que aprender a pelear las batallas de la vida. Amén. De hecho, uno de los versículos que dimos hace 4 semanas, que estaba en 2 de Pedro, cuando yo hablé a la iglesia y dije, 1 de Pedro 5, 8, 11, cómo teníamos que tener en cuenta que aunque Dios estaba de nuestro lado y el Señor está en medio nuestro, pero 1 de Pedro 5, del 8 al 11 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Por qué digo que todo obra para bien? Porque realmente en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente que ha decidido entregar su vida a Cristo y que todo en su vida realmente pasa por el altar de búsqueda, de adoración, vamos a pasar por adversidades. Sin embargo, el Señor dice que después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, afirmar nuestras vidas, establecer y confirmar nuestros corazones en una vida de mayor fe. Amén. El propósito es que en medio de la prueba tú y yo avancemos en el reino de Dios. Amén. Ahora bien, ¿de qué manera tú y yo vamos a avanzar? Porque es muy importante, y esto era algo que el Señor traía a mi corazón, es como cristianos, cómo yo enfrento la adversidad. Porque no teniendo a Cristo, no teniendo un ancla de fe, que por eso yo siempre digo, jolín, y la gente que no cree en Dios, ¿cómo se sostiene en su vida? Porque yo al fin y al cabo comienzo a buscar a Dios y en medio de la oración hay una fortaleza, hay un saber que Dios está en control de todo. Leo su palabra me vivifica el corazón y sigo caminando. Pero alguien que no tiene a Cristo, ¿cómo lo hace? Con mucha dificultad, iglesia. De hecho, gente muy atemorizada, gente con mucho dolor en su corazón, gente que no tiene un destino de vida, y el Señor en esta tarde está aquí para decir, ven hijo mío, llénate de mí, llénate del amor que yo tengo para darte y llénate de las herramientas necesarias para vivir una vida de fe fortalecedora. Amén. Por eso, ven a Romanos 8:14, que serán los versículos que tomaremos en esta tarde para traer esta enseñanza. El apóstol Pablo, después de estar hablando en versículos anteriores acerca de la importancia de vivir una vida en el Espíritu y no en la carne, la diferencia de vivir en el Espíritu, no en la carne, es porque en mi carne yo vivo en mis propios pensamientos, placeres, sentimientos, y ¿cuántos saben que vivir por sentimientos es peligroso? Porque te levantas un día muy eufórico, pero de repente una llamada, algo te sale mal y en ese sentimiento uno se baja abajo del todo. Y empezaste la mañana lleno de fuerza, pero si tu corazón seguía por sentimientos, por un sentir, al cabo del rato eres como un yo-yo, subo y bajo, de tal forma que no sé en qué manera sostener mi fe. Y el Señor viene a decirme en esta hora, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos,
Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta ahí esta primera parte, iglesia. Ahora, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si lo cambiamos, son hijos de Dios aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, para que el Espíritu Santo venga a morar a mi vida, primeramente, yo tengo que hacer como dijo Pedro, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Tengo que reconocer que mi vida sin Cristo no vale. Tengo que reconocer que necesito al Señor y su obra en la cruz que sana, que borra mis pecados, que me limpia, que me purifica, es el que me hace estar cada día en su presencia en pie. Hemos sido llamados a aprender a aceptar a Cristo en nuestro corazón, a llenarnos de Cristo, y todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ser guiado, la guianza significa que alguien te va a mostrar el camino. Y como alguien me va a mostrar el camino, significa, y hay dos cosas importantes, obediencia y sometimiento a la palabra de Dios. Porque si voy a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, necesito escuchar su voz. ¿Hay alguno que me está escuchando en esta tarde? ¿Hay alguien que está ahí prestando atención y diciendo, Señor, necesito ser guiado por tu Santo Espíritu? Tú has visto estas personas que son invidentes, probablemente muchos ciegos de nacimiento y otros por una ceguera sobrevenida. Has visto que tienen un perrito a su lado, los llaman perro guía. Porque ese perro está especializado, ese animal está especializado para guiar a una persona que no ve, que está ciega. Y les va a guiar, les va a ayudar, le va a avisar de todo peligro. Pues iglesia, si esa persona invidente no escucha la dirección que le va mostrando el perro guía, puede cruzar la calle y le puede pasar un coche por encima, puede haber un hueco y caer por él y matarse, pueden haber un montón de situaciones. Es más, en estos días, viendo un programa, salió cómo estaban adiestrando a una raza de perros que dice que cuando notan por el olor a sus dueños que tienen una bajada de azúcar, el mismo animal va a un teléfono, pulsa una tecla y avisa a alguien para que sepan que esa persona está en apuros por motivo de enfermedad. Fíjate hasta qué punto un animal puede guiar, ayudar a una persona. Bueno, pues el Espíritu Santo, cuando estamos hablando de todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, aquellos que dejan su vida y su corazón rendida al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo yo voy a poder hacer frente a toda acechanza? ¿Cómo yo voy a poder hacer frente a las adversidades de mi vida si no me dejo ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, iglesia? Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, uno tiene que haber rendido su vida a Cristo. Te dije y te hablé de Pedro. Pedro tuvo un encuentro muy poderoso con Jesús el día de la pesca milagrosa. Jesús estaba enseñando, quería enseñar a una gran multitud. Ve a Pedro y su embarcación y le dice,
echa este barco más allá para que yo pueda hablar a la multitud. Y después de que Jesús está enseñando, le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro. Y Pedro, un hombre que conocía su profesión a la perfección, él era pescador. Y dice la Escritura que le dice a Jesús, Jesús, hemos estado toda la noche pescando y nada hemos sacado, mas por tu palabra lo haré. Dice la Escritura que cuando echó las redes, dice que había tal cantidad de peces que tuvo que llamar a otra embarcación amiga para que entre todos llevaran esas redes a la orilla por la gran bendición y el milagro que habían tenido en sus vidas. Cuando Pedro, en su experiencia, sabiendo que toda la noche sin ningún tipo de fruto ni de bendición, al día cuando obedece a la voz de Jesús, dice la Escritura que él fue a la orilla y él dijo, Maestro Jesús, yo no soy digno, apártate de mí, soy hombre pecador. Y muchas veces a todos nos pasa cuando estamos Jesús en su presencia. ¿Qué sería de mí si tú no me hubieras ayudado? ¿Qué sería de mi vida si tú no me hubieras alcanzado? Y Jesús dice, he aquí yo me voy, pero no os dejaré solos. El Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo no hablará de su propia boca, sino que hablará todo lo que está en mí. Por eso dice la Escritura que son hijos de Dios, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a guiar siempre a la palabra de Dios y a la obediencia de la palabra de Dios. Nunca, nunca, nunca el Espíritu Santo te va a hablar algo contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso, para ser guiado por Él, necesito tener un corazón humilde delante del Señor, obediente delante del Señor, porque esa guianza va a ser la que me traiga vida. Así que para hacer frente a las adversidades, número uno, ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nada hagas en tu vida sin primeramente pedir dirección de Dios, guianza de Dios. Toda decisión que debas tomar, todas aquellas situaciones que tengan que plantearse en esta temporada que está por entrar, escúchame bien, pídele al Espíritu Santo sabiduría del cielo. Número 2, y Pablo lo explica y él dice, porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre significa papá, papaíto. No te llama tu hijo, no, cuando tu hijo Tiago, sí, cuando él te dice papá, ¿no se te llena la cara de alegría cuando tu hijo te dice, papá, te quiero? O tu hija, papá, te quiero. O cuando sabes que tu hijo te está mirando con esa cara de confianza. Pues esto es lo que habla la Escritura cuando dice, hemos sido adoptados por Dios Padre de tal forma que tú y yo podemos clamar, papá, en medio de la enfermedad, papá, ayúdame. Papá, sé que tú tienes el control de mi familia, de mi vida. Papá, mira esta situación que ha sobrevenido en la empresa. Mira esta situación en mi vida económica. Papá, ayúdame. Guianza del Espíritu Santo de Dios, porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar sometidos al temor. ¿Qué es un esclavo? La vida de una persona que no puede tomar decisiones por sí misma. Un esclavo está a merced de lo que su dueño le dice. No es dueño de su vida, no es dueño de sus pensamientos. No puede ejercer dominio de nada porque tiene que servir a otro. Y la palabra de Dios está diciendo, el espíritu que Dios ha hecho morar en tu corazón por aceptar a Cristo, no es un espíritu de esclavitud al temor. ¿Cuántos pueden vivir bajo temor en su vida?
temores, vicios, adicciones, nostalgias, baja autoestima. Hay tantas situaciones en la vida del hombre que pueden generar una esclavitud a ese temor. Gente, necesito ser amado. Es más que suficiente el amor de Dios en tu vida. Llénate primeramente del amor de Dios. Entonces vas a ser una fuente desbordante que dé amor a los demás, que ayude a los demás, que también sea un instrumento de guianza para los demás. Iglesia, qué importante es dar una palabra de sabiduría a las personas que nos rodean. Pues cuántas personas aún en el trabajo me han dicho: jolín, Gema, gracias porque 5 minutos que hablo contigo no me voy de vacío. Gracias por ayudarme, qué buenos consejos me das. Digo, toma, esto es gratis. Pero sabes, cuando uno se llena de Dios, cuando la palabra de Dios está en tu corazón, cuando hay una guianza del Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre te va a llevar a su palabra, vas a tener para dar. Pero cuando hay temor en el corazón y la palabra de Dios dice que el temor al final ahoga la fe, solamente una persona libre de temor, solamente alguien que tiene al Espíritu Santo, que tiene un espíritu realmente de adopción, he sido llamada a ser hija de Dios. Puedo clamar: Abba, Padre. ¿Dónde está el temor? Señor, esta situación termina cuando tú lo tengas determinado. Probablemente mi vida pase por un proceso y ese proceso tú lo permitas para perfeccionarme, afirmar mi corazón, que yo sea una persona de más fe, de más vigor. Necesitamos fe firme en Cristo nuestro Señor y en que su palabra es de promesa para nuestras vidas, porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar sometidos al temor, sino un espíritu de adopción. ¿Sabes qué es la adopción? Es un término legal mediante el cual alguien hace un hijo suyo como biológico. Hay padres que no pueden tener hijos biológicos, fruto del amor entre un hombre y una mujer, y no salen hijos biológicos y se proponen, bueno, pues vamos a adoptar a un niño. Ese hijo no lo hemos engendrado nosotros, pero le vamos a tomar legítimamente como si fuera nuestro hijo. Es decir, va a recibir las mismas atenciones, los mismos derechos, los mismos privilegios, como si hubiera sido un hijo biológico nuestro. Cuando la palabra de Dios dice que hemos recibido un espíritu de adopción, Dios Padre, ¿cuántos hijos tiene? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Dios tiene un solo Hijo que es Jesucristo nuestro Señor. Pero cuando tú y yo reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, dice la Escritura que hemos sido adoptados como hijos de Dios y somos hechos hijos de Dios. Por eso dice la palabra que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús de todas y cada una de sus promesas, con tal de que vivamos juntamente con Cristo nuestro Señor. Así que el Señor nos trata como a su Hijo. ¿Qué padre no quiere bendecir a su Hijo? Darle una buena herencia. ¿Cuál es la herencia que Dios tiene para aquellos que le aman? Eternidad y salvación con Cristo nuestro Señor. La verdad es que nuestra mirada siempre está en el día a día, en nuestra vida terrenal. Pero tiene que haber una mirada de eternidad con Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, estamos aquí en este momento. No nos subamos todavía a la eternidad porque todavía no hemos llegado. Mira, cuando entraba mi tío Paco, le dice a Jonathan, Jonathan, ¿estás vivo? Y algunos se rían como diciendo, pues estoy aquí, es que estoy vivo. Es decir,
Mi corazón está en esa eternidad, pero tú y yo tenemos que vivir aquí en la tierra. Y mientras vivimos, estamos gozando de conocer al Señor, de vivir en sus promesas y de saber que el Espíritu que Dios ha hecho habitar en mi corazón es un espíritu no esclavo al temor. Hay temor, y en este momento me gustaría que pudieras examinar tu corazón para poder sacar a flote: Señor, hay áreas en mi vida en que yo tengo temor. Hay preocupaciones en mi vida que yo tengo flaqueza y debilidad en ellas. Señor, necesito saber y entender que el Espíritu es un espíritu como hijo de Dios y que puedo clamar: Abba, Padre. No pase un día más sin que tú te acerques al trono de gracia y de misericordia, clamando al Señor, primeramente habiendo entregado tu vida a Cristo y seguidamente entendiendo que el Espíritu Santo de Dios que mora en ti es el que te lleva a clamar y decir: Abba, Padre, Padre. Aquí está mi vida, aquí está mi futuro, aquí está mi destino, aquí está cada proyecto, cada sueño, cada situación de mi vida. Aquí estoy, Señor. Versículo 18. Pablo está diciendo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pareciera difícil de entender estos versículos, pero claramente la palabra de Dios nos está diciendo que las aflicciones del tiempo presente, por eso busca minimizar los problemas. Si somos muy tremendistas cuando nos sucede algo, si nuestro corazón es siempre: esto es imposible, yo sin esta persona me muero, yo si no tengo esto ya no quiero nada. Si tenemos, y el latino, los latinos somos así, somos de mucho sentir, muy tremendistas. Tú das con un alemán y el alemán es mucho más sobrio, el alemán es esto es así y así, pero el corazón latino es así de sentir: Señor. Pero Pablo lo que está tratando de decir, las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que nos espera. Estar con Cristo, tener nuestra vida en esa eternidad perfecta, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá preocupaciones, no habrá adversidades. Nuestro Dios estará siempre y siempre con nosotros, Iglesia. Y dice la Escritura que aún la creación gime con dolores de parto, esperando la redención de los hijos de Dios. Fíjate hasta qué punto Pablo está mostrando cómo la creación misma, todo lo creado por Dios,
terremotos, adversidades, toda la creación gime y lo asimila como una mujer con dolores de parto. Cuando una mujer está en un parto y está sufriendo esos dolores, el fin de ese parto, ¿cuál es? La vida de un ser humano. Cuando Pablo está diciendo que la creación entera gime con dolores de parto, es que toda la creación gime. Todas las situaciones, toda la violencia en la tierra, todo lo que sucede, todas las guerras, todo lo que está trayendo y generando las guerras, la violencia, las torturas, las matanzas, terremotos, tempestades, la tierra entera dice que gime. ¿Por qué? Para que se manifieste la vida de Dios y la vida de Cristo en su iglesia. El día en que estemos delante de la presencia de Dios. Iglesia, hay una libertad gloriosa, hay una vida que está esperando, una eternidad que está esperando para todos aquellos que aman a Dios. Hay una esperanza de vida. Número 1, déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Número 2, el Espíritu que Dios hace habitar no es un espíritu de esclavitud al temor, sino un espíritu de vida donde tú puedes clamar, Abba, Padre. Número 3, espera en esa eternidad que Cristo nos tiene preparado, que Dios nos tiene preparado. Y no pienses como si los problemas fuesen mucho más grandes que el Dios que tú tienes en tu vida. Esta aflicción es temporal, hay una gloria mayor que ha de manifestarse. Por eso, el versículo 26, y el Espíritu, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña sabe, los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Iglesia, en medio de nuestra debilidad, cantábamos, en mi debilidad tú permaneces fiel, tú eres desde el principio. En medio de mi debilidad, el Señor permanece fiel. Y dice que el Espíritu Santo está intercediendo por mí. Dice de una forma misteriosa, la versión de la palabra. Escucha cómo habla la versión de la palabra estos 3 mismos versículos. Asimismo, a pesar de que somos débiles, el Espíritu viene en nuestra ayuda. Aunque no sabemos lo que nos conviene pedir, el Espíritu intercede por nosotros de manera misteriosa. Y Dios, que sondea lo más profundo del ser, conoce cuál es el sentir de ese Espíritu que intercede por los creyentes de acuerdo con su divina voluntad. Fíjate, el Espíritu Santo nos ayuda, porque ¿cómo pedir como conviene? ¿Te has encontrado en alguna situación que dices, ¿qué hago? Este camino no está mal, este tampoco me parece malo, ¿qué hago? Y el Espíritu Santo, que sabe qué es lo que a mí me conviene, y aunque yo no sepa muy bien, dice que de una forma misteriosa, pero el Espíritu Santo está intercediendo. El Espíritu Santo que conoce cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Estamos solos, iglesia? ¿Te sientes solo? ¿Sientes un espíritu de esclavitud al temor? ¿O estamos creyéndole a la palabra del Señor en un espíritu que clama Abba Padre? En una guianza del Espíritu Santo sobre mi vida, alguien que en medio de mi debilidad, Él va a interceder por mí y me va a ayudar. El Espíritu Santo que sabe cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida, me va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Estás planteando tu futuro pidiendo la guianza del Espíritu Santo en tu vida? No hay otra fórmula, iglesia. No hay otra manera.
la única forma de permanecer y prevalecer en medio de esta generación que nos ha tocado vivir es buscando a Dios y buscando su guianza. Jeremías decía: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios, que escudriña la mente y el corazón, sabrá y sabe dar el fruto de la obra de cada uno. Engañoso es mi corazón, dice, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios es el que conoce el corazón, la motivación de nuestras vidas. Y dice la Escritura que Él nos dará conforme a la obra de cada uno. Tu obrar, tu vivir en plena confianza en Dios siempre. Amén. Vamos a orar.